esos puentes, ¿no? Esos puentes que hace el Evangelio de Mateo para conectar la historia de Moisés con la historia de Jesús. Algunas veces Mateo también conecta lo que es la historia del propio pueblo de Israel con Jesús. Pero bueno, hace un acento especial con Moisés y Jesús. En esta comparativa vimos también pues, la intención, lo estuve explicando aquello, la intención del faraón en el libro de Éxodo, ¿verdad?, de acabar con los bebés de los hebreos, y ahora Mateo nos presenta una situación parecida en la matanza de los inocentes, ¿no?, por parte de Herodes. Además, ¿os acordáis que todos estos paralelos entre Moisés y Jesús responden a la intención de darnos cuenta de que por fin Jesús es ese profeta y más que profeta, que sería del mismo tipo que Moisés, ¿no?, de que hablaría de tú a tú con Dios, como promete Deuteronomio 18, 15 al 18, ¿no?, que promulgaría una nueva liberación y un nuevo estado de las cosas. Bueno, en el texto de hoy, los sabios de Oriente ya han hecho sus regalos al niño Jesús y ya se han ido. Se han ido sin avisar a Herodes de dónde se encontraba el niño rey. Si miráis los relatos anteriores, Herodes le había encargado a los magos de Oriente que le dijera dónde está para él también a adorarle, iba con doble intención. Bueno, pues los magos, se me traban, digo los reyes, los magos se habían ido ya sin avisar a Herodes de dónde estaba el niño Jesús. Y lo primero que encontramos en la porción que vamos a ver, o que hemos visto ya en la lectura, es que nuevamente se le aparece a José el ángel del Señor. Y dijimos también el domingo pasado que cuando en el Antiguo Testamento aparece la expresión ángel del Señor, no se refiere a un ángel, se refiere a una experiencia con Dios mismo. Y aunque ahora estamos en el Nuevo Testamento, se usa la misma tradición para expresar eso mismo, ¿no? Y es la segunda vez que José tiene una experiencia similar. El domingo pasado veíamos que el Señor se le presenta a José porque José se quería quitar de en medio. Quería escapar, quería huir de María que estaba embarazada. Quería dejarla en secreto. Y Dios le dice en sueño, no huyas, quédate con ella, que ese niño es iniciativa mía y con él tengo un proyecto salvador. Y ahora el mensaje de este sueño no es que se queden allí. El mensaje del Señor dice que ahora es cuando verdaderamente toca quitarse de en medio. Ahora es cuando hay que huir. Porque en vez de haber un escenario de vida, ahora hay un contexto de muerte. La matanza de Herodes, la matanza de los inocentes. Y la muerte nunca es iniciativa de Dios. Y me vaya a permitir un pequeño paréntesis. Muchas veces, cuando alguien muere, decimos piadosamente que era la voluntad del Señor, como si eso trajese consuelo a la familia del fallecido. Pero eso no trae consuelo del todo. ¿Qué Dios quiere? Es ese que quiere la muerte, ¿no?, de nuestro familiar, ¿no? Dios no tiene ese tipo de deseos. Si nosotros, incluso desde una lectura muy conservadora del Génesis, ¿no?, del texto bíblico, vemos que la muerte nunca fue una idea original de Dios, ¿no? No forma parte del proyecto de Dios. La muerte no entraba en sus planes. De Dios brota la vida, ¿no? El Evangelio mismo es respuesta a la muerte. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, decíamos no hace mucho. Dios está a favor de la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de la vida, la Ruá. Todo el Evangelio, todo el plan de Dios por el cual manda a su Hijo Jesucristo es para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cristo es el vencedor a la muerte. La muerte es un enemigo de Dios porque es enemigo de la vida. Y luego nosotros en nuestros discursos piadosos convertimos a la muerte como si fuera un aliado, ¿no?, de Dios. Pero si decimos que para nosotros el morir es ganancia, como decía Pablo, es porque hay una victoria sobre la misma muerte. Si no, no. Bueno, perdonadme el paréntesis, ¿no? Bueno, el Señor le dice a José en el sueño, toma al niño y a su madre y huye a Egipto hasta el tiempo que yo te diga, porque Herodes busca matarlo.
Qué curioso que el lugar al que tengan que ir, ¿no?, donde tengan que escapar o huir, sea el lugar donde Moisés se crió. Quizás sea otro de estos paralelos, ¿no? O, aparte de la profecía, ¿no?, de Egipto llamé a mi hijo. Otra nota interesante es que también en Egipto Jacob, con su familia, buscó allí refugio. Y esta familia también busca allí refugio. En el momento histórico que nos ha tocado vivir, tenemos familias que huyen de situaciones de muerte, huyen de la devastación en Siria, y hay grandes campos de refugiados sirios. Tenemos familias que huyen de la muerte, de una muerte muy segura, tal como está la situación en Libia, ¿verdad? Y se arriesgan a capear a la propia muerte en el Mediterráneo. Hay familias en Centroamérica que huyen de la miseria y el hambre, que también causa muerte, y se encaminan a la famosa caravana de la dignidad hacia la frontera de Estados Unidos, tratando de sortearla y cruzarla, evitando que sean capturados para que no separen a sus hijos y los metan en esos centros que voy a ahorrarme lo que pienso que parecen. A lo que voy es que en este relato bíblico de hoy, en esta lectura, las familias de refugiados que huyen de la persecución o de la muerte, en el caso del relato de un Herodes genocida, tienen aquí, en esta sagrada familia, un espejo en el cual mirarse. Y nosotros, los que a lo mejor no nos hemos visto en esa circunstancia, mediante esta misma estampa que tenemos aquí, tenemos unas gafas especiales para mirar a las familias que emigran. Como dice el texto, ¿no? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, tuve frío y me disteis abrigo. Nos hace ser sensibles. Quizá hoy en día lo fácil es decir, no, lo que tiene que hacer Herodes es mejorar la política, en lugar de matar a quienes se les opone. Es una cuestión de su gobierno, yo creo que de esa manera nadie tendría que emigrar. ¿De acuerdo? ¿No? ¿De acuerdo? Por supuesto que lo ideal es que la situación de asfixia en muchos países tendrían que solucionarse desde los propios gobiernos de esos países, que son corruptos y que son sanguinarios y tal. Pero no podemos caer en el discurso fácil para no recibir al inmigrante, a la persona vulnerable y ignorar la situación de cobijo. La narración de Mateo en el texto anterior, sería el versículo 4 del capítulo 2, nos muestra que Herodes sabía que a quien trataba de perseguir no era una mera competencia, un postulante a rey. Según ese versículo, que ilumina toda la narración, nos hace ver que Herodes era consciente de que quiere matar a Cristo, al Mesías de Dios. De una u otra forma, tenemos un ejemplo que se repite en la vida diaria. La gente que como Herodes tiene miedo por lo que no conoce, miedo por lo desconocido, se siente amenazada y la respuesta a ese miedo se convierte en violencia. Y ojalá los cristianos pudiéramos apagar los miedos infundados que se despiertan en la gente para que no reaccionen con agresividad. Pero la verdad es que nosotros mismos reaccionamos de una manera muy parecida cuando sentimos ese miedo a lo desconocido, miedo a que nos pueden quitar el poder, miedo a que se nos acaba lo nuestro. Ojalá nosotros seamos los primeros en no sucumbir a las reacciones violentas por miedos que no tendrían que estar ahí. Ante esta hostilidad macabra de deseos siniestros contra el plan de Dios, la figura de José, de quien luego se sabe muy poco y no parece ser demasiado importante en los evangelios, contrasta como alguien fiel que no solamente oye la voz del Señor, porque oír la voz del Señor la podemos oír todos, a lo mejor en una predicación bien hecha, en nuestra propia lectura de la Biblia, pero sino que además de oírla está dispuesto a obedecerla. Lo hizo la primera vez que tuvo este encuentro con el ángel del Señor y lo hace ahora. José sería el único loco que dejaría sus quehaceres para irse fuera del país por algo que simplemente ha
Ha tenido en un sueño un encuentro con este ángel, pero era un sueño. Él conoce un plan secreto de Herodes porque ha soñado que Dios le ha hablado y se lo ha explicado. Pero con su experiencia anterior sabe que no es un simple sueño. Así que finalmente, a pesar de la destructiva oposición humana, como es el caso de los planes de Herodes, los planes de Dios se cumplen. Seguimos viendo que Dios es soberano, pero la manera en que la Biblia indica que Dios es soberano no se parece mucho a lo que algunos teólogos quieren decir con soberanía, y ahí lo suelto. ¿De qué ha dependido la seguridad del niño Jesús? ¿De la respuesta de José a un simple sueño? ¿Un mero sueño que puede tener el mismo grado de importancia de una simple corazonada o una intuición? ¿Eso es todo? ¿No es eso muy débil? Y sin embargo José lo tenía suficientemente claro. No era un sueño, una intuición o una corazonada. Era que Dios le ha hablado. ¿Será que Dios puede hablarnos las cosas sencillas? ¿Será que incluso Dios puede hablar quizá a través de un predicador tan torpe como yo? Ojalá. ¿Será que Dios puede hablar a través de las finísimas y delicadas páginas de la Biblia que remiten a un mundo antiguo, arcaico y complicado que no se parece al nuestro? ¿Será posible? ¿Será que Dios nos habla también en un tono más alto desde la imagen de una familia refugiada que en las palabras de un superespecialista en interpretación bíblica? ¿Será que Dios nos habla por otras vías que Él nos envía, otros caminos que Él nos envía, enviados por Él, de las cuales a lo mejor nosotros somos insensibles? ¿Sabéis que los sabios de Oriente no eran judíos? Y son una buena representación de cómo entre los paganos también hay quien reconoce a esa luz verdadera que vino a nosotros. Y encima ahora es además, en el relato de hoy, es además el país de Egipto, un país pagano que profesa otra religión, quien se encargará de dar cobijo al Señor. Aquí quiero decir una cosa. Cuando decimos que Dios, lo hemos dicho en Navidad, que Dios es con nosotros, ese nosotros no somos quienes nos creemos con el monopolio de la verdad. Cuando decimos que Dios es con nosotros, es porque es con todos nosotros, con la humanidad. Los sabios paganos de Oriente son un ejemplo. La acogida en Egipto también. Este relato además nos indica algo que Jesús va a tener siempre en su vida. Ya lo vemos desde niño, pero especialmente se manifestará a lo largo de su ministerio, y es la oposición y la amenaza de muerte. Una amenaza que finalmente se cumple en la cruz. Es una vida perseguida por los poderes del mal, por la fuerza del antirreino. Tenemos ya aquí la fotografía que adelanta que siempre habrá dos partes: quienes le adoren y le acepten como rey, y quienes se mostrarán hostiles contra Jesús, porque se sienten amenazados por Él, por lo que representa y por su mensaje. Y lo interesante es que entre quienes le reconocen, siempre aparece gente con la que no contamos. En este caso, unos sabios, unos magos paganos. Dilo ahora, dilo hoy en día en la iglesia, ¿no? Yo sé, un espiritista, no te digo, ponte alguien de los horóscopos o cosas así. Que las puertas de nuestra iglesia estén abiertas de par en par para recibir a aquellos que tampoco esperamos, por los motivos que sean, pero cuyas vidas han sido iluminadas por el mensaje de aceptación del Señor. La iglesia no es un club privado de santurrones. La iglesia es una familia de personas, cada uno de su padre y de su madre, aceptada por Dios. Y no somos nadie para mirar por encima del hombro a nadie. Porque todo es por la inmerecida gracia de Dios que nos ama. Dios es con nosotros, con todos nosotros, aquí y allá.
Dios es con nosotros, con quienes tienen una ortodoxia doctrinal excelente y con quienes son unos herejes o unos confundidos doctrinales o con... vete a saber. Dios es con nosotros y con quienes padecen sufrimiento y necesidad y se atreven a dejar sus raíces y el mundo que conocen en pos de una vida más digna y a veces en pos de una simple vida. Ya está. Porque están bajo la amenaza de una muerte segura. Dios es con nosotros los cristianos que reconocemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero también es con los que todavía no han descubierto quién es Jesús realmente. Y Dios es con nosotros, ya con este grupito de pecadores indignos, acogidos, redimidos y puestos en amistad con Dios por los méritos de Jesús. Y Dios es con nosotros cuando, como dice Pablo, éramos todavía pecadores. Dios es con nosotros antes de aceptarle y de darle nuestro sí. Vamos ahora. Amado Padre, gracias. Gracias por amarnos y hacerte cercano. Gracias porque desde nuestras debilidades podemos decir que en ti somos fuertes, porque tú eres con nosotros. Te rogamos que nos des sensibilidad para ver a nuestros prójimos con la misma dignidad que tú les des. Ayúdanos a ver a las personas que no comparten nuestra fe con el mismo amor que tú las ves. Y gracias por esta comunidad de fe, por las personas imperfectas que formamos parte de ella. Y porque en nuestras imperfecciones debemos precisamente actuar. Queremos discernir tu guía en las cosas sencillas. Y como José, queremos estar dispuestos a seguir tu plan. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. En Lupa Protestante, ¿cómo se llama? Gerardo Oberman, creo que era, ha publicado un texto, una especie de poesía que viene a tenor del texto de hoy, la voy a leer. Se titula Huye. Viene referida al versículo de Mateo 2, versículo 13, dice: un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: levántate, huye. En el horizonte estaba la muerte, por capricho de un gobernante cercado por sus ambiciones y su miedo a perder los privilegios del poder. Y el sueño abrió la puerta hacia un rumbo de salida, que es el de tantas personas: huir, migrar, buscar refugio en otro sitio, intentar un hogar en otra tierra, a la sombra de otros árboles, respirando otros aires, aprendiendo otros lenguajes, abrazando otras realidades. A veces la mejor opción es huir, escapar de los espacios que solo prometen persecución, opresión, oscuridad, la no vida. Hay que irse de allí donde no nos dejan ser, donde hay que camuflar lo que se siente, donde hay que esconder los pañuelos, donde hay que reprimir lo que se piensa, donde hay que edulcorar la afinidad política, donde no se puede expresar la orientación sexual, donde se abusa y se acosa y se vulneran derechos, porque los Herodes siguen existiendo y su violencia hacia todo el que amanece, su particular modo de ejercer control, continúa produciendo muertes inocentes. Pero esta vez no nos guardemos el sueño, compartamos lo que nos haya sido revelado para garantizar la salvación, la integridad, la vida de todas las personas inocentes que viven nuestra misma realidad amenazada. Ya no es posible creer en opciones individuales, ni puede ser de Dios ningún atajo personal.
si logramos esquivar juntos la garra asesina de los poderes que buscan imponerse por medio de cualquier método de represión. Los exilios serán más livianos, los aprendizajes más liberadores y el anhelo de un pronto regreso mucho más